Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a exponer los análisis de la conversación, del discurso y de documentos de investigación cualitativa. Empezamos con la exposición de las conversaciones. Existe un autor que expone la siguiente frase, abro comillas: el habla es una parte fundamental de la interacción social y la interacción social es el núcleo y la responsable del cumplimiento de las reglas, la palestra y la maestra, el contexto experimentado de la vida social. En este punto de la exposición teníamos pensado hacer un ejercicio en el que dos estudiantes pasaran al frente y empezaran a entablar una conversación, pero los dos tenían como ideas distintas. Entonces a un estudiante tenía que ser un niño y una niña. Al niño se le iba a decir que él tenía que, mejor dicho, que creerse el cuento de que ella iba a ser su novia y que tenía que hacer todo lo posible porque eso se pudiera dar. Y la chica se le iba a decir que ella por ningún motivo iba a dejar que él la conquistara o consiguiera siquiera ilusiones con ella. Entonces, en ese ejercicio se iba a evidenciar que, así como lo expresa el autor, hay unas reglas a nivel social que, por más que estén ya dichas, se trascienden y se transmiten cada vez que uno habla. Por ejemplo, el hecho de que cuando una persona dice o no una palabra en específico, se está cerrando o se está abriendo a las posibilidades que otra persona le pueda presentar. Bajo estos mismos términos, se estipula que el análisis de la comunicación debe estar centrado en cómo se logran las acciones mediante el diálogo y la interacción. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, para analizar la conversación que tuvieron los dos compañeros durante el ejercicio, se analizaría la efectividad del mensaje de ella y del mensaje de él al transmitir ella que no quiere nada con él y ella y él que lo quiere todo con ella. Entonces, en ese punto en específico se analizaría de manera más concreta si se llega o no a concretar una cita o si de parte de ella se le hace entender a él que no tiene ninguna posibilidad. Por otra parte, se analiza que, las palabras como tal, por ejemplo, las expresiones no sé, probablemente, tal vez, no recuerdo, están vinculadas con la evasión de información, es decir, cuando yo digo no sé, o tal vez, o probablemente, son expresiones que yo digo cuando no quiero brindar totalmente la información a mi interlocutor. Eso que quiere decir que representan como estar cerrado a la transmisión de la información. Luego, existen expresiones que vinculan o no a la persona de carácter individual o grupal. Entonces, expresiones como nosotros, como yo, como uno, entonces son expresiones que relacionan directamente a un grupo social o a una persona individual. Por ejemplo, cuando yo digo, no, es que yo no fui a cine, no, yo fui a cine y me gustó la película. Esa expresión está evadiendo o omitiendo de manera específica a todas las otras personas con las que yo pude haber ido al cine. Sin embargo, no implica que haya un error en la comunicación, sino que son aspectos esenciales que se deben analizar en el proceso comunicativo. Por otra parte, existen dos tipos de interacción. El primero es el propuesto por Meiner de 1991, que se denomina secuencia perspectiva exposición, que es el momento en el que primero uno, antes de expresar su opinión, o sea, antes de exponerse, escucha las perspectivas de los demás interlocutores. Entonces, en la lectura plantean el ejemplo de una conversación al salir de cine. Entonces viene una persona y le pregunta a los otros qué tal les ha parecido la película antes de decir cómo le pareció la película a él. Entonces, lo que pasa en este tipo de conversación es que primero se analiza lo que piensan o lo que dicen los otros interlocutores para luego exponer y adaptar el punto de vista que uno quiere plantear a lo que los otros han dicho. Es una manera también de conseguir un poco de aceptación social porque se puede adaptar el punto de vista de uno a lo que los otros han referido. Entonces, en el caso de que a mí no me haya gustado la película, yo puedo empezar resaltando algo positivo de la película y luego terminar mencionando lo negativo que no me ha llamado la atención. Por otra parte, el otro método es la institución social de la interacción, que es propuesta por Heritage en 1997. Bajo estos términos se propone que la interacción social se da de manera
de manera colaborativa y sin escuchar antes las exposiciones de los demás. Entonces, por ejemplo, cuando una historia se va contando, cuando alguien va contando una historia y viene otra persona y complementa con alguna experiencia que le ha pasado en la vida, se puede decir que es una institución social de la interacción porque se van construyendo historias y la conversación se va dando de manera fluida entre los dos individuos sin necesidad de escuchar, de haber tenido un antecedente para la conversación. Bueno, lo dicho anteriormente por mis compañeras, podríamos centrarnos en la organización de secuencias o de las acciones específicas de los hablantes. Pero para la organización de secuencia y diseño de turnos, pues es vital entender que este tipo de trabajo nunca se centra simplemente en frases o emisiones únicas, sino más bien como acciones específicas lo llevan a uno a responder de cierta manera, así como que dentro de las conversaciones cuando yo hago o digo algo de cierta manera influye en la respuesta que me da mi compañero. O sea, es importante entender que nuestras acciones están moldeadas por las acciones anteriores y dan forma a las acciones que siguen en un diálogo. Bueno, esto se clasifica como en varias secuencias o en varios diseños de turnos. La primera estructura que podemos evidenciar es la estructura de pregunta-respuesta, que es como la más comúnmente utilizada por todo el mundo, en donde una persona pregunta algo, la otra responde, es más o menos como una premisa, la otra persona da su respuesta a esa premisa y así siguen como el turno de la conversación hasta que decidan como cortar con el tema. Y si bien esto se puede prestar como para expandir el tema del que se está hablando, o sea, es decir, pueden profundizar en un solo tema o pueden seguir como variadamente con los otros temas. Realmente pues esta forma de conversación, de secuencias, pues es como ya lo mencioné, es muy comúnmente utilizada, o sea, la utilizan bastante y es la más sencilla. Bueno, dentro de esta secuencia se puede dar, por ejemplo, como ciertas reacciones que utilizamos pero que no nos damos cuenta. Es decir, por ejemplo, cuando yo quiero decir algo pero me da temor decirlo de frente, acudo como a ciertas, por decirlo así, como ciertos atajos en el léxico. Por ejemplo, cuando una madre va al médico y el médico le sugiere que cambie a su hijo de colegio, la madre nunca va a cuestionar en sí la autoridad del médico directamente, sino que por el contrario ella lo que va a hacer es hacerle creer al médico que alguien más le dijo y eso le da autoridad a su respuesta, dándole a entender al médico que no tiene razón sin atacarlo directamente desde su perspectiva. Es decir, el médico le dice que lo cambie de colegio y ella le dice que los profesores le han dicho que cambiarlo de colegio no sería lo más adecuado. Aquí podemos ver que ella no se está metiendo, que no está estableciendo un juicio, pero que sí está debatiendo la opinión que tiene el médico sobre cambiar a su hijo de colegio. Esto pues es como una forma de obtener información y sobre todo como de ayudarnos cuando queremos llegar como a un punto dentro de una conversación, y también nos sirve sobre todo como para cuando nos sentemos incómodos de dar una opinión, y sobre todo nosotros como periodistas es muy importante también tener en cuenta que a veces nosotros no podemos llegar a establecer juicios de valor, entonces también nos puede servir mucho y nos sirve mucho de hecho cuando estamos haciendo entrevistas y pues queremos cuestionar algo sin que nuestro punto de vista sea como implicado allí. Bueno, y otro punto aquí también que es muy importante es la selección léxica y el trabajo de categorías. Esto quiere decir la forma en cómo describimos algo, en cómo lo damos a entender, dada nuestro análisis de la situación, nuestro raciocinio, ¿sí? O sea, quiere decir que hay múltiples formas de describir la misma acción, la misma persona o la misma escena. Por esto es necesario que nosotros meditemos antes de hablar, antes de llevar a cabo nuestras explicaciones. Nosotros siempre como que buscamos las palabras adecuadas para decirlas. Un ejemplo de esto puede ser la transcripción de un juicio de una violación. Aquí, pues en este juicio,
es sobre versiones impugnadas de un acontecimiento y sobre si ese acontecimiento se puede escribir como violación o como sexo consentido. Y en el extracto 2 tenemos varias descripciones contrapuestas, incluidas las palabras. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta este ejemplo. Entonces, la primera versión es la del abogado, ¿sí? Y la segunda es la de la testigo. Entonces, vemos que en esta declaración la mujer dice que ella no recuerda lo que dijo esa noche y el abogado por su parte dice que ella no recuerda lo que le pidió. Aquí podemos ver que hay una gran diferencia entre decir y pedir, porque pedir puede ser como que ella sí se acordó de la conversación y obviamente resulta mucho más como difícil para ella, entonces sí se acordó de la conversación, pero no se acordaba de lo que le pidió, por lo tanto para ella debe ser más como cae más la responsabilidad sobre ella y posiblemente no se crea el hecho de la violación, mientras que si ella dice que no recuerda lo que le dijo, eso se atribuye a una generalización que quiere decir como que no se acuerda prácticamente de nada de lo que dijo. Por otro lado, podemos ver la organización estructural. Entonces, esto se refiere al modo en cómo se organiza la trayectoria más ampliada del habla. Por ejemplo, si se piensa en las conversaciones que usted mantiene por teléfono con sus amigos, es posible que haya experimentado a menudo esta estructura. Entonces, en un primer momento se da una apertura, que es donde uno saluda, dice hola, pregunta cómo está. Luego, en un segundo momento, se dan las razones para la llamada. En un tercer momento se debate el tema de la razón de la llamada y luego se da un segundo tema. Si hay como la confianza suficiente o si es necesario, se da un segundo tema, si no, simplemente se cierra la llamada, se despide, pero generalmente esta es la estructura: apertura, razón de la llamada, debate sobre la razón de la llamada, nuevo tema, nuevo debate sobre el nuevo tema y el cierre. Esto pues es muy importante, sobre todo porque nosotros, si no nos damos cuenta en nuestra cotidianidad, nosotros siempre seguimos básicamente con esta estructura y no nos damos cuenta, y es muy importante como para analizar mejor pues en nuestro diario vivir, y sobre todo nosotros como periodistas, ya lo mencioné anteriormente, en los trabajos de campo, cuando estamos conversando, en ejercicios periodísticos, en verdad es muy muy importante. Amor, mira, es que quedó grabando, pero o sea, no está grabando. Verga, hola Gina. Pedro, dame maleta. En la narración de historias se trata de guiar al receptor en el proceso de entender la participación del narrador según la intención que se quiere transmitir en la conversación. Hay diferentes tipos de habla. El tipo específico de habla es cómo se debe oír el relato, es decir, hacer una historia narrable, es decir, que tenga intención. Producir algo audible según la intención del hablante quiere decir que se genere una historia, lo que podríamos llamar también como storytelling. Verificar la construcción en torno a la relación con el habla es la respuesta, es decir, que la intención haya sido comprendida y efectivamente que haya un feedback de la persona que escucha. En la observación se dan momentos de interacción mediante la audición de la conversación, y con esto se pretende entender los gestos, las risas, los silencios y las palabras que dentro de una conversación u otra se pueden generar en la narración de las historias. De acuerdo a esto también existe una respuesta, es decir, la intención del receptor, la aceptación o el rechazo, el acuerdo o el desacuerdo de dicha conversación, que se puede ver reflejada de manera implícita o explícita. En la aceptación o acuerdo se ve de manera directa, simple y concisa, es decir sí es más fácil que decir que no. La negación o el desacuerdo es algo indirecto, pues se generan demoras, vacilaciones, preámbulos, atenuaciones, explicaciones. Es más fácil decir que sí a decir que no. Las múltiples formas de generar historias y de dar respuesta a ellas se da mediante la organización de la preferencia, es decir, mediante la recepción de las acciones, los contextos y las situaciones en las que se narran las historias. Como conclusión, podemos resumir que entender el rechazo de las personas y orientarnos a eso como parte de nuestra vida
es un proceso largo para no siempre utilizar la palabra no para entender el rechazo que nos están haciendo. Y no siempre el no significa un rechazo directo o indirecto. Se necesita un proceso largo para entender lo que significa el no y también entender lo que la otra persona quiere decir, porque se puede interpretar el no como uno quiere y no como la persona lo está intentando interpretar.